En México, Estados Unidos ha detonado la guerra híbrida con la intención perversa de que el ejército estadounidense invada nuestro país, aquí en México, y al final anexe territorio de México, el norte del país, muy rico en petróleo y gas, hacia Estados Unidos. Es una guerra híbrida similar a la que ha pasado en Venezuela, la que está corriendo también en Bolivia y también un poco en Chile, pero ahora lo preocupante es que en México se ha detonado y vemos como la gran maquinaria de propaganda de Estados Unidos a empezar a insistir, a empujar la idea de que el presidente Obrador no puede contra los grandes y poderosos cárteles de narcos y por lo tanto se necesita el ejército estadounidense para que entre al territorio mexicano, incluso sin necesidad de pedirle permiso a el presidente mexicano y a los mexicanos y destruya a los cárteles nacionales. O sea, esta guerra híbrida lleva con este fin, no tanto derrocar al gobierno, sino entrar a invadir y una vez que invadan, quedarse con territorio, en particular el norte del país. Esto es verdaderamente preocupante y vamos a ver cómo se está dando esta guerra híbrida que se puso en marcha en Venezuela, fue un laboratorio, ahora en México se está poniendo en acción. De entrada, los tweets del día de ayer de Donald Trump sobre un hecho muy lamentable que se registró aquí en México, que se detonó en Chihuahua, en donde, bueno, perecieron algunas familias binacionales, o sea, que tenían ciudadanía estadounidense y mexicanas. Pero bueno, Donald Trump señaló lo siguiente después de esto. Una familia y amigos maravillosos de Utah quedaron atrapados entre dos carteles de droga que se dispararon el uno al otro, con el resultado de que fueron muertos muchos grandes estadounidenses, incluidos niños y algunos desaparecidos. Si México necesita o solicita ayuda para limpiar, dice, de estos monstruos, y esto es lo preocupante, Estados Unidos está listo, dispuesto y capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva, dicen los gringos. Estamos listos para meternos con todos. El gran nuevo presidente de México ha hecho esto, es un gran problema, pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos, dice, que a veces necesitas un ejército para derrotar a un ejército. Señalando Trump de manera clara que le pide a México que le deje entrar el ejército estadounidense a territorio mexicano para destruir de la faz de la tierra a los cárteles del narco, como si eso fuera tan fácil. Esto fue, sin embargo, en la mañana y después empezó, sin embargo, lo preocupante, a caminar la maquinaria gigantesca de propaganda estadounidense con este tema, esta idea. Y veamos, por ejemplo, ¿no? CBS empezaron a hablar en todas sus noticias de la noche. Las más importantes fueron precisamente el tema de lo de Chihuahua. Aquí está, ¿no? También NBC habló sobre el tema de Chihuahua, sobre esta familia, que bueno, es binacional, pero bueno, para ellos son estadounidenses, nada más. Y hablan sobre, bueno, cómo fueron muertos varios miembros de la familia. También empezaron a aparecer, ¿no? En las portadas del Washington Post y el New York Times, el mismo tema, ¿no? Señalando que es lo peor que ha pasado en México es esto. Creo que ha habido casos muy peores, pero bueno, ¿no? Aparece en la portada del Washington Post, aquí está la portada del New York Times, y empezaron a aparecer las editoriales. Bueno, esta es la portada del Guardian, hablando de 100 muertes al día. ¿Alguien puede frenar o puede terminar la guerra contra las drogas en México? ¿Quién puede hacerlo? Los Estados Unidos. Los gringos, porque los mexicanos somos incapaces de eso. Necesitamos el apoyo inmediato de los gringos, ¿no? Con esa idea empezaron los medios nacionales, pues empezaron las editoriales. También el día de hoy, que han sido varias, por ejemplo, el Chicago Tribune, la estrategia de México de abrazos y no balazos, que es la que dice el presidente Obrador, ha fallado. La masacre de americanos es una prueba de ello. Bueno, no son solo estadounidenses, también eran mexicanos, pero bueno. Otro, que es igual un conductor de televisión, Dennis Michael. Cuando Japón mató americanos, no esperamos que nos llamara el primer ministro. Tampoco esperamos que nos dieran permisos para atacar en el 9/11, en los ataques terroristas. Los carteles le declararon la guerra a Estados Unidos hace mucho tiempo. Ellos matan a norteamericanos diariamente. Bueno, tal vez en Estados Unidos porque México no. México no es un buen vecino. Vamos a destruir a los carteles, quiera o no el presidente. Así, de plano. Otro editorial, el de el Wall Street Journal, que fue muy comentado también.
El final del editorial dice lo siguiente: pero si México no puede controlar su territorio, los Estados Unidos tienen que hacer más para proteger a los estadounidenses en ambos países de los carteles. La DEA necesita tener puede encontrar las identidades y las locaciones de estos que ordenaron y ejecutaron estos asesinatos, ¿no? Y finalmente demostrando que la justicia norteamericana va a poder ser ejecutada en México, por así decirlo. Y dice: una operación militar de Estados Unidos no puede ser descartada. Así de plano, ¿eh? Las editoriales estadounidenses. Parte de la guerra híbrida también. Primero, la gran exposición enorme, gigantesca en los medios. Y después la editorialización de que se necesita. No, los gringos tienen que intervenir, porque aquí en México nos están acribillando los cárteles, y más a los pobres estadounidenses. Son las víctimas verdaderas. Oigan, y muchos mexicanos, eso no nos importa. Son los pobres estadounidenses. Bueno, después empieza otra parte de la guerra híbrida, que políticos empiezan a decir lo mismo. Y entonces salían ayer varios senadores también obviamente, las grandes cadenas televisoras. Aquí está Tom Cotton. Señala que si el gobierno mexicano no puede proteger a ciudadanos estadounidenses en México, los Estados Unidos necesitan tomar las cosas en sus manos. Vamos a escucharlo. Neil, unfortunately, it's plain that the Mexican government can't handle this. President López Obrador came into office almost a year ago saying that his strategy for dealing with the cartels is going to be more hugs, not bullets. Dice, se ve que México no puede realmente con esto. Y dice la estrategia era del presidente Obrador: abrazos y no balazos. That may work in a children's fairy tale, but in the real world, when 3 American women and 6 American children were gunned down and burned alive, the only thing that can counteract bullets is more and bigger bullets. Y dice, esto, abrazos y no balazos, puede funcionar en cuentos de hadas. Pero después de que sucedió esta tragedia, lo único que puede tener a balazos son más balazos o más grandes, así, de plano. If the Mexican government cannot protect American citizens in Mexico, then the United States may have to take matters into our own hands. Dice, si México no puede, el gobierno mexicano no puede proteger a estadounidenses en México, entonces los Estados Unidos tienen que tomar las cosas en sus manos. Un senador, otro senador, Mitt Romney, también ex candidato presidencial, dice, también apoya finalmente que Trump vaya unilateralmente a combatir los cárteles. It's a great tragedy when any citizens, Mexican or American, in this case American citizens, are brutally murdered. And it's moms and children. This is really unthinkable. And, I agree with the president when he says Mexico has to really knuckle down and go after some of these cartels and stop this escalating level of violence, and hope that if there's a way we can help in that effort, that we're called upon to do so. Do you have any indication that it's... Dice que México apoya al presidente Trump precisamente ¿no? De que busque a todos los carteles y los elimine de la faz de la tierra. Otro, que fue el senador Lindsey Graham, otro republicano muy polémico, señala que hay partes de México que no me gustaría ir, que preferiría ir a Siria que a México. There are parts of Mexico that I'd rather go to Syria than Mexico. There are some places over there that are just completely lawless. Que es peor México que Siria. ¿No? Señala, no hay realmente ley. Solo lo gobiernan los malandros y por lo tanto necesitan los gringos que nos salven. Otra parte de la guerra híbrida. Y al mismo tiempo se detona otra parte. ¿Y cuál es? Que los que viven aquí, los estadounidenses, pidan, imploran ayuda a los Estados Unidos. ¡Sálvenos, por favor! Empiezan a decir. Nos están matando aquí en México. Y el gobierno mexicano no hace nada más combate los balazos con puros abrazos. Esa es la otra parte, la que también aplicaron en Venezuela. Entonces, la comunidad americana en México sugiere que el gobierno acepte la ayuda de Estados Unidos por este caso. ¿Qué dice Larry Rubin, que es otro republicano? Debemos aceptar en México la ayuda que públicamente el presidente de Estados Unidos está dispuesto a brindar para limpiar a esta gran nación, México, de este cáncer. Necesitamos a los Estados Unidos a huevo. No solo eso, también, por ejemplo, el Mexico Institute, que es una especie de ONG gringa donde hay mexicanos,
donde hay varios empresarios grandes de la derecha, obviamente mexicana, que bueno, son muy proamericanos, que empiezan a decir, según este columnista de finanzas, de acuerdo con fuentes que han acudido a reuniones privadas del Mexico Institute, la comidilla de las reuniones siempre es la denominada cuarta transformación, o sea, el gobierno de Obrador, que coinciden los empresarios está llevando a la ruina al país en un tiempo mucho menor al esperado. Por lo que buscan de una u otra forma salvarlo, ¿no? Necesitamos los mexicanos que nos salven de nuestro autoritario presidente. ¿Cómo? Dice, a través de alianzas con funcionarios del gabinete del presidente Obrador y de no ser posible, con la ayuda e injerencia de Estados Unidos, dicen algunos empresarios, obviamente neoliberales y de la derecha, muy fascistas. Necesitamos a los gringos que nos salven de este autoritario, déspota y criminal presidente que además combate a las balas con puros abrazos, ¿no? O sea, no es lo mismo que escuchamos en Venezuela, es igualito. Finalmente es el mismo discurso que hemos escuchado una y otra vez. Están buscando un pretexto ¿para qué? Para invadir, ya lo dijo el presidente Trump, México. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fin último de la invasión? Ya lo expresó hace unos meses un senador republicano de Arizona. Quedarse con territorio de México. Porque el negocio de Estados Unidos en México es, y ya lo hicieron hace como 150 años, quedarse con territorio nacional. ¿No? Es esto. Ya lo hicieron con Santana, precisamente con algo similar a lo que pasó en Chihuahua, ¿no? Comunidades México-estadounidenses en Texas arrancaron todo un proceso de este tipo para que se independizara y después anexar Texas a Estados Unidos y detonó una gran guerra entre México y Estados Unidos que acabó con la cesión de más de la mitad de nuestro territorio. Pero ahora quieren más los gringos anexar México a Estados Unidos. Todo México propone el candidato de Arizona. Así, de plano, un senador, Daniel McCarthy. Esto es lo que quieren. Y en particular el norte. ¿Por qué en el norte? Porque en el norte hay mucho gas y también hay bastante petróleo que no será extraído por México porque está prohibido el fracking, pero sí por los gringos una vez que nos invadan. Eso es lo que quieren los gringos, anexarse el territorio. Ese es el negocio y vemos que han detonado la guerra híbrida y empezó a caminar la enorme marcha de propaganda de Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.